años, 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana, ya están diagramadas varias comisiones a lo largo de esta semana. Veremos a ver finalmente cómo se va dando estos debates en la Cámara de Diputados de la Nación, donde, por otro lado, los ojos de diputados van a estar mirando la Cámara de Senadores, que va a estar presentándose allí el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También Muy está palpitándose la gestión de una sesión para la semana próxima, para los primeros días del mes de julio, pero todo el debate en torno, sin duda, a qué mayoría se pueden construir para que 129 diputados se encuentren ahí el próximo 3 a la mañana para poder, bueno, en definitiva avanzar con una sesión pedida por la oposición. Bueno, nos vamos a ir a los títulos de la jornada de hoy. Prohibir el indulto a condenados por corrupción. Proyecto impulsado por la diputada Silvana Giudice del PRO, fundamentado en el artículo 36 de la Constitución Nacional. El jefe de gabinete en el Senado, Guillermo Franco, brindará un nuevo informe de gestión en la sesión informativa que será el próximo jueves. Pedido de sesión especial. La solicitó la oposición para el 2 de julio con financiamiento universitario y Hospital Garrahan como temas principales. Bueno, ahí estaban los temas centrales, los títulos, ahí estaba lo del Senado también, como un dato importante, el pedido de sesión especial. Nos vamos rápidamente al Chaco. Primero vamos a presentar a nuestra compañera también, Melissa Jofré, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, sí, ahí escuchábamos, ¿no? Esa palabra, Garrahan, vuelve a estar en la agenda. Mañana va a ser un día de los niños y los adolescentes aquí en la Cámara. Ya vamos a estar repasando las reuniones que hay y se va a escuchar nuevamente a los trabajadores del hospital. Ahora sí, lo que decía Fer, nos vamos rápidamente al Chaco, tenemos nuestra primera entrevista. Diputado Aldo Leiva, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Más precisamente en General José de San Martín, interior de la provincia del Chaco en este momento. Bueno, y lo vemos abrigado, ¿eh? Se ve que la ola polar recorre toda la República Argentina. Sí, la verdad que sí. Hoy, después de varios días también, salió el sol. Hemos tenido unos 10 días casi ininterrumpidos de llovizna. Y bueno, ayer comenzó a mejorar, hoy salió el sol, pero con un frío que, bueno, se prevé que hacia más tarde va a ser mucho más profundo, pero la verdad que, bueno, bien porque salió el sol, bien porque pasó el mal tiempo y, bueno, también estamos en la época del año donde lógicamente comienza el frío, así que es parte de la temporada.
Así que bueno, un gusto también en charlar con ustedes después de bastante tiempo, así que a disposición de ustedes. Bueno, Bueno, sí, sí. tenemos mucha información, Claro, ¿no? sí, Muchas novedades. porque está por un lado el tema de la posibilidad de sesionar la próxima semana, porque está además nuevamente la Comisión Libra que vuelve a reunirse el próximo día miércoles. Digo, hay varios temas que a la oposición también le interesan y mucho avanzar desde el punto de vista legislativo, Aldo. Sí, sin dudas, ya nosotros, como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, siempre hemos planteado temas que le interesan a la mayoría de los argentinos y argentinas. En esta etapa me parece que más allá de que seguramente el Ejecutivo va a tratar de bloquear todas las iniciativas, como lo hizo en este tiempo pasado, donde también fue capaz de lograr sostener el veto a las cuestiones que nosotros habíamos votado oportunamente. Pero bueno, eso no implica que no sigamos insistiendo, no sigamos trabajando para lograr los consensos necesarios de cara a el... Hola, Sí, sí, lo escuchamos. ¿me escuchan ustedes? Ajá, pensé que se había interrumpido. Sí. Les decía que eso no implica que nosotros dejamos o debemos dejar de insistir y bueno, de cara a los próximos días, sin ninguna duda, hay cuestiones que no podemos seguir esperando, como el financiamiento universitario, como la situación del Hospital Garrahan, que verdaderamente los que vivimos en el interior del país sabemos lo que significa para los que vivimos en el interior profundo, donde el Garrahan es la vía necesaria siempre para mitigar la situación que atraviesan muchos niños y niñas y seguramente es la misma situación o aún más preocupante para los que habitan el AMBA. Por eso nos parece que no podemos seguir esperando y lo mismo ocurre con el tema del financiamiento universitario, que todos sabemos que el ajuste cada vez se profundiza más y que solamente ven mejorar, o mejor dicho, ven que su situación se incrementa, son la minoría en nuestro país y la grande mayoría somos los que estamos pagando el ajuste. Diputado, y en ese sentido, los proyectos que están impulsando ya fueron vetados el año pasado. Usted hablaba de la insistencia del veto que logró acá construir mayorías desde el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo imaginan este debate, no? Porque se vuelve a presentar la iniciativa, se vuelve a aprobar probablemente en la Cámara de Diputados. Pasó la semana pasada, las semanas anteriores con la cuestión de las jubilaciones. El presidente insiste también con vetarlo, pero no se puede avanzar en una planificación de la economía argentina. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el Congreso plantee o fuerce al Ejecutivo a que se debata un presupuesto para el año próximo? Va a llegar el momento en que la oposición y seguramente el mismo gobierno van a tener que eh, entender que los planteos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el desarrollo de nuestro país, no se puede seguir mirando hacia otro lado. Yo particularmente creo que en algún momento se va a terminar todo esto, producto de que el Ejecutivo entienda y si no, también producto de que la gente, llegado el momento, con su voto va a decir efectivamente qué es lo que pretende de nuestro país. Nosotros tenemos claro que no es viable un país donde se deje de lado a los discapacitados, donde se deje de lado a una institución tan importante como es el Garrahan, que no es posible que nuestro país tenga futuro si desfinanciamos a la salud pública también en esa línea entiendo que hay otras fuerzas políticas que más allá que en determinado momento han acompañado al Ejecutivo, yo estoy convencido que la insistencia, la Sí. perseverancia y también la calle va a ir ordenando esto y va a generar las condiciones para que finalmente se entienda que hay que dar recursos a cada uno de estos sectores
que vienen siendo muy castigados a partir de la presidencia de Javier Milei, donde la motosierra sin ninguna Ay, duda se escucha llega mal. sexual. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar porque, bueno, la semana pasada desde Unión por la Patria estuvieron en estado de movilización por lo que fue el fallo contra Cristina Kirchner, la efectiva prisión domiciliaria de la expresidenta y no participaron de algunas comisiones, los diputados de su bloque que las integraban, también se suspendieron algunas reuniones. Consultarle cómo de cara a la agenda que sigue en el Congreso de la cual estamos hablando, también va a ser, bueno, la actitud, ¿no?, que tenga Unión por la Patria respecto de este tema. Hasta este momento en que yo estoy hablando, no recibimos directivas diferentes a las que hemos tenido la semana pasada, así que seguramente con el transcurrir de las horas, desde las autoridades del bloque habrán de impartir las instrucciones para ver cuál va a ser nuestro comportamiento en cada una de las comisiones que están convocadas para esta semana. Así que me parece que es una actitud política que es muy importante que la podamos manifestar ante este fallo arbitrario, que lo único que hizo es generar las condiciones para que Cristina Fernández de Kirchner sea proscrita, es la principal dirigente de la oposición, es la presidenta de nuestro partido político, que como tal, nos parece que todo lo que hemos realizado o intentado realizar tiene que ver con un mensaje de solidaridad para con ella, pero también un claro mensaje a la Corte Suprema de Justicia, esa Corte ilegítima que Diputado. responde al poder económico y que no le interesa impartir justicia, lo que persigue es venganza, y esa venganza es la que desde Mauricio Macri en adelante han perseguido los mismos de siempre, y la oportunidad se ve cristalizada. Tenemos alguna dificultad con escucharlo, creemos que está obturando sin querer la salida del micrófono de su teléfono, así que le pedimos si puede acomodarse un segundito, porque escuchábamos un poco bajo, y queríamos preguntarle un poco más de un tema importante que también está esta semana y tiene que ver con una nueva reunión de la Comisión Investigadora por la estafa con la criptomoneda Libra. ¿Cree que se va a poder avanzar en esa comisión ahora que no se ha podido desentrañar la presidencia de la misma? Mientras haya diputados y diputadas que dicen una cosa y hacen otra, seguramente no se va a poder avanzar. Yo lo veo a varios de ellos rasgándose la vestidura en favor de la transparencia, y de hecho escuchaba el proyecto de la diputada Giudice respecto a impulsar una iniciativa referida a la corrupción. Bueno, para ella no es corrupción lo que hizo Milei, que estafó a cientos de ciudadanos que creyeron en él como presidente de la nación. Para la justicia no es delito lo que hizo Milei, porque pareciera ser que lo puede identificar en algunos casos como presidente de la nación y en otros casos como un ciudadano común que desde su red promociona esta estafa, porque lo que promocionó no era que hubiese posibilidades, lo que promocionó era que se enganche gente y a partir de ahí estafarlos. Pero también, como digo, nosotros tenemos que insistir, el hecho de que haya cómplices para protegerlo, para blindarlo, no implica que nosotros no sigamos insistiendo, en este caso, con la posibilidad de que se pueda avanzar en la investigación. Y si no, ¿podría terminar todo en un juicio político o avanzar con un juicio político al presidente? Nosotros hemos pedido el juicio político al presidente, no solamente en lo personal, impulsado uno referido a la cuestión de cuando él manifiesta que los Kelper deben tener la autodeterminación para definir la cuestión Malvina. También acompañé con mi firma el pedido de juicio político respecto a la criptoestafa. De la misma forma, nosotros
hace mucho tiempo que habíamos planteado el juicio a la Corte, incluso se llegó al dictamen, pero bueno, no alcanzaron los números para poder avanzar. La soberbia del poder real, la prepotencia de aquellos que se creen impunes, hace que, bueno, estas cuestiones a veces no prosperen, y a su vez hay sin ninguna duda una protección mediática fenomenal, pero nosotros confiamos en nuestra fuerza política, confiamos en que más temprano que tarde habremos de avanzar. A todos le llega en algún momento el juicio de la historia, el juicio de la justicia o el juicio del pueblo argentino, y en algunos de esos aspectos estoy convencido que habrá de llegar y va a llegar una sentencia que va a ser inapelable. Yo siempre creo en la sentencia del pueblo, y esa sentencia seguramente va a llegar en el 2025 o va a llegar en el 2027, pero no tengo ninguna duda que finalmente eso va a suceder, y va a ser de manera contundente por los estrados que marca la Constitución o por la voluntad del pueblo argentino, que también marca la propia Constitución, en elecciones libres que se deben dar y que deben generar las condiciones para que frenemos en principio todo este atropello, y también generar las condiciones para que gente como esta nunca más puedan tener la posibilidad de volver a ser gobierno o de ocupar espacios en el ámbito de la justicia. Diputado, lo consulto porque hoy un par suyo de bloque y de la Comisión de Defensa también que usted integra, Eduardo Toñoli, bueno, se refería un poco al conflicto bélico que se está dando entre Israel e Irán, con la participación también de Estados Unidos y la postura muy clara del presidente Javier Milei, ¿no?, respecto del apoyo y el respaldo al accionar tanto de Israel como de Estados Unidos. En ese sentido, consultarlo por el análisis que hace de esta situación y que observa respecto de, bueno, la postura que tendría que tener Argentina. En principio, lo que hace Milei en las relaciones exteriores, la verdad que es lamentable. Hemos tenido, en principio, una ministra de Relaciones Exteriores que fue de papelón en papelón. Lo mismo sigue Milei, que él verdaderamente se siente cómodo en esa posición de arrodillarse ante los Estados Unidos, ante Israel, creyendo que de esa manera, congraciándose con estos personajes de la guerra, le va a ir bien. Todo lo que sea tragedia, todo lo que sea guerra, todo lo que sea matar o matarse entre seres humanos, sin ninguna duda no está bien, venga de donde venga. Entonces me parece que lo más sensato que podía haber hecho el gobierno es tener una postura en favor de la paz y de ninguna manera en favor de la guerra, en favor de la destrucción, que es lo que hace Milei, alineándose de manera incondicional con esto que también pone a Argentina en un escenario de conflicto totalmente innecesario y que no tiene ningún tipo de fundamento. Gracias, diputado Leiva, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Gracias sobre todo por las dificultades de la comunicación y la buena predisposición para la conversación. Lo vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes, como siempre. Muy bien, gracias. Ahí está Valdo Leiva, Sí. El diputado de la provincia del Chaco, el conscripto Leiva. Sí, el soldado Leiva. El soldado Leiva, que ha estado combatiendo en Malvinas y que recientemente viajó y nos contó a nosotros aquí en Diputados Televisión. Nos contó cómo fue ese viaje junto a su hijo. Bueno, un volver a la isla después fuerte, de ¿no? tantos años y tanto recorrido, ¿no? Porque Sí, también fue uno de los protagonistas de los homenajes que se hicieron el año pasado, el anteaño pasado, por los 40 años de Malvinas, y también, sin duda, bueno, ese reencuentro con un territorio que fue que es un recuerdo muy doloroso para él en particular, pero para todos los argentinos, que tiene que ver con los combatientes que murieron y que están enterrados hoy en Malvinas. Un proceso que también tuvo una construcción importante a través de los años,
porque se hicieron muchas gestiones durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, para poder visitar el cementerio, y finalmente se concretó en el 2017, Claro. ya con el gobierno de Mauricio Macri, donde familiares de los soldados que murieron en Malvinas pudieron visitar sus tumbas y, bueno, y transitar ese momento también llevándole a sus seres queridos una flor. Bueno, cambiemos de tema. Hablamos de lo que estaba planteando en los títulos. Sí. El pedido de sesión especial, 2 de julio, por parte de los sectores de la oposición. Principalmente quien firma esa nota es Democracia para Siempre. Habló con Diputados Televisión el diputado Fernando Carvajal de la provincia de Formosa y dijo lo siguiente. Esperamos tener quórum, hemos tenido definido un calendario amplio de actuación, un temario amplio, Sí. para tratar de que los distintos sectores se sientan representados y tengamos trabajo legislativo. La mayoría de los temas van a ser seguramente emplazamientos a las comisiones, pero hay por lo menos un par de temas en los cuales tenemos aspiración de que se dé tratamiento, y uno de ellos es tema ley de juicio por jurado. Claro. Ley de juicio por jurado que, primero, que tiene un dictamen casi unánime de la Cámara, pero además es el momento oportuno para discutirlo, porque la crisis política, estamos viviendo una crisis política, hay que ser consciente de esto, tiene que ver, el origen de esa crisis política tiene que ver con la falta de legitimidad del Poder Judicial. Esto está pasando, digo, todos los cuestionamientos, muchos de los cuales son obviamente cuestionables, ¿no?, por parte de la señora Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo, y en lo personal me preocupa más, del partido de oposición, Partido Justicialista, que parece marcado en una crítica al sistema y a la legitimidad del sistema democrático, tiene que ver con la falta de legitimidad del Poder Judicial y de las decisiones que el Poder Judicial ha tomado. Bueno, hay un único remedio para eso, y es la ley de juicio por jurados. Claro. Todas las críticas hoy de Cristina Fernández de Kirchner y del Partido Justicialista dicen de que los jueces no tienen legitimidad. Reitero, no puede el Partido Justicialista decir eso porque ellos han tenido mayoría desde el 83 hasta acá en el Senado. Y Mayans, que hoy preside el Partido Justicialista, intervino personalmente en el 100% de las designaciones de jueces y fiscales desde hace más de 30 años. Así que este Poder Judicial lo armaron ellos. Pero aún así el argumento de falta de legitimidad cae de una única forma y a través de la aprobación de la ley de juicio por Los proyectos que está previsto Claro. para ser tratado en la Cámara de Diputados, y mañana hay una actividad semejante para trabajar el tema del juicio por jurado en el Senado de la Nación, Sí, una charla exacto. también para instalar un debate que en las distintas provincias argentinas ya de las décadas de los 90 existe como tal, porque, bueno, recordar que la justicia ordinaria de cada distrito se legisla en cada una de las Sí, y provincias. es un proyecto que, bien lo decía ahí Carvajal, no tiene grandes diferencias o tiene mucho consenso Exacto. entre oficialismo y oposición. Sí, de hecho es uno de los casos atípicos, ¿no? Donde Claro. vimos un dictamen firmado por La Libertad Avanza, Unión por la Patria Sí. y otros bloques de la oposición, que, bueno, el juicio por jurado se enmarca dentro de la Constitución Nacional, por eso también hay iniciativas desde hace muchísimos años por lograr justamente que se sancione la ley a nivel nacional. Y la jornada justamente que se va a llevar a cabo en el Senado está organizada por Juan Carlos Pagotto, que es el senador que preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el Senado y que además es miembro del oficialismo. Cuando se debatió este proyecto el año pasado aquí en Diputados, desde La Libertad Avanza lo que se dijo es que, así en textuales palabras, Manuel Quintal, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que era parte de una política de Estado por parte de este gobierno. Así que había un impulso, también se hizo una presentación el año pasado por parte del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Veremos entonces qué destino tiene, porque ahora está dentro de un temario, bueno, de una sesión pedida por la Claro. oposición. Exactamente. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Hay que, como decimos siempre, construir esa mayoría, 129 diputados sentados. Exactamente, es lo más difícil que tiene por delante la oposición Así que es. convoca la sesión, pero de eso vamos a hablar en un minuto cuando volvamos de la tanda.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y habíamos adelantado, Fer, que era una semana donde se reactivaba lentamente la actividad, pero donde todo está puesto sobre la mirada del Senado, ¿no? También, y las discusiones, me parece, ¿no? Políticas, el tono político que ha cambiado, por lo menos en las últimas 2 semanas, a partir de lo que ha sucedido con Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de la inactividad que hubo en la Cámara de Diputados, también cambiaron los tonos entre los propios diputados. Exactamente. Decíamos que esta semana, el jueves, viene el jefe de Gabinete de Ministros aquí al Senado de la Nación. Si bien está concentrado allí las preguntas y respuestas en el marco de la sesión informativa, todos los legisladores van a estar pendientes de lo que diga porque vuelve el Congreso la primera vez que va al Senado después de haber pasado por aquí 2 semanas seguidas. Primero con su informe de gestión y luego con todo lo relacionado con la informativa que hubo sobre la estafa con la criptomoneda Libra. Así es, y por eso dentro de lo que son las comisiones de esta semana, una de ellas, el miércoles, está el tema Libra, que vuelve a reunirse, un nuevo encuentro sin definición en lo que tiene que ver con la presidencia de la comisión. Seguirá siendo coordinada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, pero sí está la expectativa en torno a aquellos especialistas, funcionarios nacionales que han sido invitados por distintos bloques políticos. Veremos si finalmente quiénes son los que concurran el próximo miércoles aquí al Congreso de la Nación a partir de las 4 de la tarde. Exactamente. Y mañana también a las 4 de la tarde hay 2 comisiones en simultáneo aquí en la Cámara Baja. Una es una comisión común de esta Cámara y la otra es una bicameral. Claro. Las 2 tienen que ver con infancias. Sí. Está primero, bueno, en simultáneo decíamos, pero se va a constituir la Comisión de Familia, Niñez, Juventud, que va a estar con distintos invitados. Ahora vamos a escuchar la Meli, que nos va a dar detalle de eso, pero también continúa la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.061, y ahí fueron invitadas organizaciones y la Red de Defensores Provinciales en el marco del proceso del concurso, que está abierto, recordemos, hasta los primeros días de julio pueden presentar su currículum, su proyecto para la Defensoría, la oposición de justamente antecedentes. Sí, ahí tenemos imágenes. Este es el momento donde estaban discutiendo cuando se decidió, dejar sin funciones a la que era defensora hasta el momento. La titular era Marisa Graham, que a través de un proceso de concurso que se hizo también hace 4 años atrás finalmente asumió, y que porque no se conformaba esta comisión bicameral ni en el 24 ni en el 25, que tardó varios meses hasta que se constituyera finalmente la comisión, se tuvo que autoprorrogar el mandato porque no había autoridades para seguir adelante con las actividades. Claro. Así que, bueno, vemos a su presidenta. La presidenta es la diputada Sara Pura de Jujuy. Besbesian es el vicepresidente por el Senado, así que mañana también va a estar todo el tema de infancias y defensores de los menores, de los niños, niñas y adolescentes aquí presente para ver cómo continúan en este proceso que tiene como 90 días por delante, todavía no se va a definir. Exactamente, y la emergencia en pediatría, ¿no? Emergencia pediátrica que está analizándose también en estas comisiones y que seguramente veremos mañana qué es lo que pasa en la Comisión de Familia, y ahí todos los datos los tiene Meli.
Exactamente. Sí, así es, porque bueno, mañana, como decimos, en este mismo horario que la bicameral del Defensor del Niño, se va a estar reuniendo la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Es una reunión que se reprogramó porque estaba prevista para hace 2 semanas atrás y bueno, se había suspendido. El temario incluye 2 proyectos de ley y también proyectos de resolución y declaraciones, pero todas las miradas van a estar puestas sobre todo respecto de, bueno, el que tiene que ver con esta iniciativa, como comentaba Fernando, que se refiere a la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales. Esta es una iniciativa que recibió dictamen ya en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Esto fue el 3 de junio, hace 20 días ya, y tiene que ver, bueno, obviamente en el marco del conflicto con el de financiamiento que está atravesando el Hospital Garrahan, el conflicto salarial que se da sobre todo en un contexto en el que ya había salido un poco de agenda el tema del Garrahan, pero esta semana volvió a anunciarse por parte de los trabajadores que va a haber 2 paros y que va a haber una nueva marcha también al obelisco en defensa de, bueno, este nosocomio que es prestigioso y es un ejemplo para nuestro país, ¿no? Es un ícono también en cuanto a la atención pediátrica, por eso también esta causa a la que se sumaron, bueno, desde la oposición muchísimos legisladores, desde el oficialismo defendiendo, por supuesto, la postura que tiene el gobierno respecto de esto y también, bueno, justamente la intervención del ministro de Salud, Mario Lugones, a quien por su parte los trabajadores del Garrahan cuestionan. Este proyecto de emergencia pediátrica tiene como, bueno, objetivo justamente no determinar la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios y una recomposición también en los salarios tanto de profesionales como administrativos del hospital. Asimismo, también sobre los profesionales de la salud, bueno, algunos beneficios como exención en el impuesto a las ganancias. Es un proyecto que fue motivado por el diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin. Él preside la Comisión de Salud y además es médico pediatra también. Lo hemos comentado en su momento justamente. Y bueno, lo que va a hacer la Comisión de Familias mañana va a ser recibir a los expositores, ¿no? Y tenemos aquí algunos de los nombres de quienes asistirán. Van a estar por el Hospital Garrahan, todos ellos: Laura Olivera, jefa de clínica del Servicio Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo; María Altave, coordinadora de Terapia Intensiva Cardiovascular; Ana María Pugliese, jefa del Servicio de Medicina Transfusional; Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de Hematología y Oncología; y Marcelo Asprea, jefe del Biotario y de Cirugía Experimental. Estos van a ser algunos de los profesionales que mañana vamos a estar escuchando. Veremos qué resuelve allí la comisión, si firmar el dictamen o no, porque este proyecto está contemplado dentro del temario de la sesión que fue pedida por los diputados de Democracia para Siempre para el próximo 2 de julio. Lo que se pretende en esa sesión del 2 de julio, si se tuviera quórum, es votar un emplazamiento a un plenario de las comisiones, porque tiene que pasar por 3 este proyecto: por la de salud, que ya dictaminó; por la de familias, que puede llegar a dictaminar mañana en un gesto hacia los trabajadores; pero lo más importante y fundamental es que falta la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Que está presidida hoy por José Luis Espert. Y en caso de votarse un emplazamiento, bueno, se vuelve a convocar a todas las comisiones, ¿no? Claro. Se vuelve a convocar a un plenario. Claro, sí. Pero ya con la decisión de firmar, porque muchas veces para forzar estos tratamientos desde la oposición plantean el avance en algunas comisiones. Lo vimos, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Sí. Que se avanzó primero en la Comisión de Discapacidad, que preside Daniel Arroyo, hizo todas las informativas, reunió a los familiares, a las organizaciones, vinieron a dar su testimonio. Luego se reunió con Salud, que está presidida por un compañero de su propia bancada, por Pablo Yedlin, como bien contabas, Meli, que también es de Unión por la Patria, y entre los dos, las 2 comisiones firmaron el dictamen, estaba ya con doble firma, pero había que emplazar a la Comisión de Presupuesto, que de hecho se emplazó, y el diputado Espert no participó de ese emplazamiento, sino que fue el vicepresidente de la comisión, el diputado también de Unión por la Patria, Carlos Heller. Sí. Exactamente, así que es como una dinámica que vienen llevando adelante los diputados opositores
para tener su agenda propia. Sí, sí, así es. Bueno, y vamos también a repasar el resto del temario, si les parece. Sin dudas, este va a ser el asunto central de esta reunión que se espera para mañana, una comisión que está presidida por Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical y que también dentro del otro proyecto de ley que se va a tratar es presentado por el diputado Tomás Ledesma de Unión por la Patria, tiene que ver con una iniciativa que ya recibió dictamen en la Comisión de Deportes y se trata de incorporar un artículo a la Ley de Deporte Nacional, que es la 20.655, un artículo nuevo que apunta a que las entidades deportivas implementen planes y programas contra el bullying. Esto tiene que ver con, bueno, de alguna manera impulsar que se evite dentro de las instituciones deportivas el acoso, el hostigamiento, la exclusión, la discriminación y especialmente contra niños, niñas y adolescentes. Por eso tiene justamente giro a esta comisión. Tenemos algunas declaraciones justamente de Ledesma, quien impulsa este tema. El acoso verbal, el bullying y el hostigamiento son merecedores de un abordaje integral, por lo que resulta importante que en la ley madre del deporte argentino quede especialmente tipificado. Si mañana también se firma el despacho de este proyecto, bueno, ya va a quedar en condiciones de ser tratado en sesión. Veremos en qué sesión, ¿no? Porque como decimos siempre, las sesiones especiales sí. que... Bueno, primero las sesiones que están costando tanto también Sí, con claro. una agenda que el oficialismo no termina tampoco de llevar sus temas al recinto y por otro lado la oposición que los va llevando de a poco, porque primero empieza también con votar emplazamientos, ¿no? Claro. No votar, Leyes. tarda en votar los dictámenes, Claro. digamos. Y bueno, y la falta de estas sesiones ordinarias hace muchísimos años, lo cual estos proyectos que muchas veces salen y son de temas menores, si se quiere, bueno, después tardan en encontrar un lugarcito ahí en alguna sesión, pero si mañana se firma ya quedaría también en condiciones de, bueno, llevarse al recinto. Y entre los proyectos de resolución que hay para tratar mañana, hay un pedido al Poder Ejecutivo Nacional para la realización de una campaña sobre adopción de niños, niñas y adolescentes mayores de 6 años. Este es un pedido de una diputada del PRO, Gabriela Besana, y tiene que ver con, bueno, visibilizar la disparidad que hay entre la cantidad de niños mayores de 6 años que están en condiciones de ser adoptados y las personas anotadas en el registro, justamente en el registro de adopción, que, bueno, quieren efectivamente adoptar a menores desde esa edad. Justamente Eso hay... no es un tema nuevo, ¿eh? Claro. Es un No. tema que hace muchos años distintos bloques, distintos diputados, distintas diputadas vienen Sí. marcando la situación de la adopción en la República Argentina. Así es, y justamente hay cifras también que da Besana, en parte para, bueno, pedir, ¿no?, al Ejecutivo que ayude con una campaña de difusión, porque lo que plantea aquí en los fundamentos de este proyecto es que al 1 de octubre del año pasado, de 2024, sobre un total de 2.645 legajos sobre disponibilidad de niños en adopción. Bueno, de esa cantidad, un 83% correspondía a niños de 1 año y un 45% a niños de 6 años. Es decir, se fue a casi la mitad. De 10 años, un 6,73%. Y de 13 años, por debajo del 1% la disponibilidad para que puedan efectivamente ser adoptados. Ujú. Con lo cual, bueno, hay una preocupación también por eso, que, como decía Fernando, no es nueva, la comparten varios diputados y, bueno, mañana Va a por ser lo un menos tema. va a ser uno de los temas. Sí, es importante eso porque con la modificación que se hizo en su momento con el Código Civil y Comercial, allá por el año 2013-2014, se había facilitado el acceso a los procesos de adopción, pero todavía hay que modificar la ley nacional que tiene que ver con la adopción por esta relación que se pensaba en su momento, es una ley de onganía, la de adopción, que terminaba desvinculando a los niños y a las niñas que están disponibles para ser adoptados con sus familias de Claro. origen.
adopten. Entonces hay ahí una discusión en marcha que no se termina de saldar por esta idea de la adopción plena, de cortar todo vínculo con el pasado. Y los niños más grandes, que tienen más edad o que son varios en el grupo familiar, también se encuentran con muchas dificultades de encontrar hogares porque en general lo que se prefiere son los bebitos para la adopción, ¿no? Para que todo el recorrido de la subjetividad de la crianza de los niños sea parte de la familia que adopta. Pero bueno, es un debate súper Ahí interesante. está un poco así, claro, sin lugar a duda. Es un tema que, más allá de las herramientas que pueda darle el Congreso de la Nación a la justicia, me parece que hay que ver el accionar de la justicia. Sí, totalmente. Y que acelere los tiempos en torno a, bueno, resolver aquellos, digamos, esas carpetas que tienen que llenar los futuros papás o quienes quieren ser papás y que, en definitiva, a veces ven que pasan los años y le siguen pidiendo requisitos. Sí, y también recordar que en esta Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara Baja, hay varios representantes de distintas provincias que han pasado por ese trámite de adoptabilidad, de adoptar niños o niñas, y que también en carne propia, digamos, tienen la experiencia, no están solamente abordando demandas de instituciones o de familias o de las propias infancias, sino que tienen su experiencia vital, podríamos decir, del proceso de adopción también, tanto en Buenos Aires como en otras provincias, incluso con niños y niñas de otras nacionalidades. Así que hay una vasta referencia aquí en la Cámara Baja al respecto. Muy interesante. Mañana lo vamos a estar transmitiendo seguramente acá en Diputados Televisión. Bueno, esto va a ser a las 4 de la tarde. A las 4, en simultáneo con la otra Comisión de Infancia. Exacto, con la Comisión Bicameral, la de Natalia Sarapura. Exacto, exacto. Que ahí también está entrando en lo que tiene que ser y tratando de acelerar pasos respecto a designar al nuevo defensor o defensora del niño. Sí, un proceso que va a terminar el 22 de septiembre, ¿no? Con la elección del defensor, así se estima. Y que, como comentábamos, está abierta la inscripción, se puede hacer a través del sitio oficial de la Cámara de Diputados, en la pestaña justamente de esta comisión bicameral. Hasta el 3 de julio hay tiempo para quien quiera inscribirse para postularse al cargo. Muy bien. La semana pasada hubo una comisión informativa que tuvo que ver con narcotráfico y lucha contra las adicciones. Una comisión que siempre también se busca desintegrar, que por un lado haya una comisión de narcotráfico y criminalidad y por otro lado de trabajo o de prevención de adicciones, no solamente específicamente con las adicciones a sustancias prohibidas, sino también, bueno, otro tipo de adicciones. Se vio mucho cuando se trabajó el tema de las apuestas online. Sí. Y la preside la diputada Mónica Frade de esta comisión. Exactamente, que esa reunión repetimos la semana pasada, que la transmitimos por Diputados Televisión, y vamos a ver qué es lo que decía la diputada Frade. La comisión convoqué a una reunión informativa donde vino a exponer sobre sustancias psicotrópicas y drogas sintéticas. ¿No? Sí, a un representante de UDOC, que es el área interna de Naciones Unidas que se dedica precisamente a delitos complejos y narcotráfico y drogas, que son, la verdad, altamente calificados para hablar de un tema que, por supuesto, me preocupa y que debe ocupar a los integrantes de la Comisión de Control de Adicciones y Narcotráfico de esta casa. Así que hemos organizado una serie de charlas que dio comienzo esta semana, pero que va a continuar con la misma temática desde diferentes ángulos y abordajes el día 5 de agosto y una tercera charla que evaluaremos si lo hacemos dentro de la Cámara de Diputados o en alguna universidad. Estamos evaluando eso porque la provincia de Buenos Aires, digamos, el narcotráfico ha llegado, está instalado y nos parece importante que por ahí llevemos la comisión a lugares sensibles donde hay mucha preocupación de la población. Así que la verdad que fue un lujo la exposición, muy fundada, muchos datos, y repito, nosotros como insumo legislativo para poder evaluar mejor por dónde tenemos que canalizar las modificaciones que haya que hacer, tenemos que escuchar a las personas que por supuesto más saben del tema. Esa es un poco fue la idea de ofrecer a la comisión y al resto de los diputados esta oferta.
Mónica Frade, la diputada de la coalición cívica. Exactamente, Sí. vino, como decía bien ella, un especialista de Naciones Unidas a dar cuenta de cómo va mutando, ¿no? Sí, Lo que claro. tiene la narcocriminalidad es que tiene muchos recursos económicos, tiene mucha influencia sobre la política y la justicia y va cambiando sus estrategias para tener y generar cada vez más mercado. Y la preocupación sobre todo de los laboratorios, porque está todo el tema del fentanilo dando vueltas y una causa También, judicial también, que la propia diputada Frade en varias comisiones diferentes ha planteado la necesidad que también se ponga o se tome una decisión de parte del Congreso respecto a contener la circulación de este tipo de drogas que permiten en definitiva la producción de drogas sintéticas que afectan mucho obviamente la salud y son altamente adictivas. Bueno, y ahí también volvió a hablar la diputada y salió el tema de la hidrovía, Sí, claro. que es por donde, según denuncian, entra y sale droga por esa ruta de lo que es el río Paraná, que va desde Rosario hasta entrando lo que es, digamos, distintos países vecinos de la República Argentina. Claro, transita parte del Exacto. Paraná, transita parte también de Paraguay, de Brasil, Claro. y ahí hay una preocupación porque es privado, está gestionado por empresas que solamente piden la declaración jurada de lo que se exporta o que se está transportando en las barcazas que transitan la hidrovía del Paraná. Ahí también hay una discusión que quedó pendiente acá del Congreso por la renovación de esas concesiones. Pero habló más la diputada Frade. Exactamente, buscando, señalando que se busca, en definitiva, unificar criterios, unificar proyectos que trabajan en la comisión. Las 3 charlas van a estar a cargo del doctor Sigman, que está a cargo en el cono sur de Naciones Unidas del área de drogas. Porque en realidad es tan abarcativo el tema, es tan complejo y hay tanto contenido que entendimos que en una única sesión informativa era insuficiente y por supuesto no podemos hacer una sesión de 6 horas. Entonces la hemos dividido en 3 reuniones que nos pareció que era lo más adecuado también para que los asistentes puedan hacer preguntas, sacarse dudas, como pasó el otro día. Así que no, van a estar a cargo las 3 de él. Ustedes saben que la comisión, un poco en línea con lo que preguntaban recién, en paralelo he puesto en tratamiento el tema de la emergencia en adicciones, que por supuesto hay algunos proyectos que yo me había comprometido a dar tratamiento, todo lo que entra en esta comisión va a ser tratado y hay algunos proyectos que se han presentado que ya están siendo trabajados por asesores, es decir, lo que estamos tratando es lo que voy a tratar siempre mientras presida la comisión, es tratar de ir consensuando entre todos los proyectos para que se llegue a una única posición, como pasó con ludopatía, que trabajamos mucho, pero trabajar los consensos, que es lo que me parece más interesante y más rico, ¿no? Finalmente, para que salga la mejor ley posible. Así que en paralelo a estas informativas se están trabajando en asesores en el tema de una situación crítica. Todos sabemos que existe esta situación crítica en el tema de adicciones porque no existen, digamos, una red que pueda abarcar la cantidad de gente que está cayendo en adicciones. Es crítica la situación. Y nos parece que es un tema que no puede dejarse abandonado como está haciendo en este momento, en una ausencia absoluta del Estado en temas críticos como estos. Así que esto también va a ser tratado próximamente. Sí, sin duda, ¿no? Toda la red social que se había constituido, sobre todo en torno al Senareso, que es un organismo público, bueno, se vio claramente diferenciado con el recorte a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno y es una de las puntas por las cuales abordar el tema, sobre todo de las personas que sufren la adicción, ¿no? De cómo contenerlas y asistir a sus familias. Ya no tanto la ley de salud mental, como se habló mucho en los años anteriores, sino algo específico para las adicciones,
dentro de una legislación en particular. Muy bien, un tema que preocupa y lo que se necesita es que el Congreso se ocupe sobre ese tema y la justicia también. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos en instantes, tenemos más información en Pasos Perdidos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica
renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, último bloque de pasos perdidos y ya palpitando lo que va a ser un poco las comisiones de mañana pasado. Sí, decíamos, mañana todo el bloque de infancias, podríamos decir, lo repetía Meli en las placas, 16 horas en simultáneo, se va a estar abordando distintos aspectos de las infancias. Por un lado, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con defensores provinciales, eso va a ser interesante, porque la red de defensores también es previa a la Defensoría Nacional y hubo un trabajo de mucha articulación, ¿no?, con la defensora en su momento y con la estructura de la Defensoría Nacional. Y por otro lado también las organizaciones, ¿no?, las organizaciones de infancia que vienen trabajando en pos de que se pueda desarrollar con una continuidad el trabajo de la Defensoría y están preocupados por esta cefalía que puede complicar los procesos de intervención que venía desarrollándose, no solamente en el ámbito judicial, sino en el relevamiento de la situación de las infancias, que sabemos que está bastante mal, no solamente por la cuestión del hambre, que hay muchos niños que están pasando una situación de mucha desnutrición y precarización de su alimento, sino también por las situaciones de violencia familiar, ¿no? Claro, y bien decía Meli que los tiempos para que el Congreso finalmente termine votando al nuevo defensor o nueva defensora del niño, niñas y adolescentes, se está hablando de septiembre, es decir que
entre que el Congreso termina de definirlo en un año con un calendario electoral también que tiene elecciones escalonadas, y esto también a veces retrasa los tiempos hasta que planifican los propios legisladores nacionales. Hablamos de septiembre, pero a lo mejor termina siendo en octubre, ¿no? Bueno, sí, porque también en septiembre ingresa el presupuesto, se corren los temas, está la elección de la provincia de Buenos Aires, la elección nacional. Y entre que termina el Congreso de nominarlo y votarlo, y hasta que el nuevo defensor empieza su tarea, se termina el año 2025. Exacto. O sea que lleva un tiempo. Bueno, ahí está eso que mencionas, ¿no? Lo de los recintos, porque recordemos que con Marisa Graham se dio la primera experiencia de una selección de un defensor del niño y, bueno, fue una instancia, digamos, en ese momento que tuvo muchísimo consenso. Si bien el reglamento de la comisión establecía que con 2/3 de los votos se designa justamente al defensor, como hubo tal apoyo y tal aval en ese momento a esa propuesta y el concurso público se dio de una manera ejemplar, lo que sucedió es que el pliego, para darle más peso y legitimidad, se llevó a los recintos. Entonces, por mayoría simple, se votó tanto en diputados como en el Senado, y que de hecho en el Senado se retrasó la votación de ese pliego. Ahí es donde entran los tiempos políticos, porque hubo, recordemos, en torno a Marisa Graham, una disputa en ese momento entre verdes y celestes, y en el Senado, que fue una cámara siempre más adversa justamente al aborto legal, bueno, ahí se demoró, pero se aprobó ese pliego en una sesión extraordinaria que hubo justo antes de que se cerrara todo por la pandemia, y allí fue que en 2020 había comenzado a ejercer Graham en este cargo, que dura 5 años, no 4. La idea es que un mandato presidencial designe que otro lo ejerza, ¿no? Digamos, que sea sobre el otro, porque es un órgano de control también y de puesta en valor de información vital para las políticas públicas. No solamente es la capacidad que tienen de intervenir en procesos judiciales, sino sobre todo el relevamiento de la información que permitan mejorar las políticas públicas. Por eso también en su momento la defensora vino mucho a la comisión, no solamente bicameral, sino también a la comisión de infancias, sobre todo aquello vinculado con cuestiones educativas. Recordemos con la pandemia, toda la cuestión que se dio respecto a la dificultad de los niños y las niñas para acceder al sistema educativo, porque estaban cerradas las escuelas, y hubo toda una red que se montó, sobre todo desde el Ministerio de Educación de la Nación, para facilitar a través de clases virtuales de todos los sectores educativos, y bueno, y ahí también estuvo participando con estos informes. No es solamente que tiene que mostrar algún tipo de resultado con las intervenciones en los procesos judiciales, sino también y principalmente la consolidación de que se cumplan los derechos de los niños, y para eso se requieren siempre información, ¿no? Bueno, exactamente, y me parece que todos esos antecedentes también son los que se van a tener en cuenta a la hora de buscar a la nueva figura, que puede ser, repetimos, puede ser un defensor, puede ser una defensora para lo que sería la defensoría. Tenemos las fechas, ¿no? ¿Cómo va a ser el organigrama que ya está corriendo de la presentación de proyectos para ser parte de la defensoría? Sí, bueno, son varias las fechas, pero algunas claves podemos decir. El proceso de inscripción, como decimos, empezó el 19 de junio y va a terminar el 3 de julio. La publicación de los aspirantes, todas las personas que se hayan anotado, va a ser inmediatamente el 4 de julio. Ahí vamos a conocer todos los nombres justamente de los postulantes. Después va a haber un examen escrito el 1 de agosto. Bueno, están todas las fechas detalladas tenemos, pero el periodo de vista de examen va a ser justamente en agosto también, y la convocatoria a audiencia pública el 12 de ese mes, el 12 de agosto. Las audiencias públicas en sí van a comenzar del 28 de agosto al 1 de septiembre, y después habrá una evaluación final y publicación del dictamen del 2 al 22 de septiembre, para el 22 terminar con la elevación del candidato en la comisión. Bueno, y esto tiene que ver sobre todo con un mes, el mes de agosto, muy centrado en lo que sea
las infancias. Vamos a tener mucha información seguro para compartir. Queremos repasar también varios fragmentos de entrevistas que hemos realizado en estos días, sobre todo porque también algo que parecía que iba a poner al Congreso en trabajo, en comisión permanente, podríamos decir, de trabajo, tenía que ver con la iniciativa que envió el Ejecutivo Nacional sobre inocencia fiscal. Claro, exactamente. Bueno, y ahí me parece que lo que retrasa, y hay que ver hoy finalmente cuáles son los resultados y cómo interpreta cada uno digamos, los tironeos y las idas y vueltas entre los gobernadores y el gobierno nacional por fondos, en definitiva. Las negociaciones, Las digamos. negociaciones, a ver que no se terminaron el día de hoy, van a continuar, pero sí hay posturas que van teniendo los gobernadores, y es por eso que me parece que también se retrasa un poco lo que es las discusiones aquí en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Para que esas discusiones que se tienen fuera del Congreso, que son entre el Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos Provinciales, no tengan una incidencia directa en el Parlamento si es que no logran entendimientos, ¿no? Claro, porque si hay recordemos... muchas diferencias entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, a la hora de construir mayorías, el gobierno, cuando le falta números, llama a los gobernadores. Sí, y hay que tener en cuenta que desde que se anunció este proyecto, que fue cerca de mayo, pasado el 18 de mayo, luego de las elecciones porteñas, tiene que ver con modificar la ley de penal tributaria y también la ley de administración tributaria, ¿no? Que modifica, sobre todo, plazos que establecen vinculado a la exteriorización de capitales, de aquellos recursos que no hayan sido declarados, para que se puedan utilizar la circulación habitual de las compras de bienes que puedan desarrollarse. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, se anunció, se dio algunos aspectos de su conocimiento, ingresó, tuvo reacciones al inicio, pero empieza a transitar en esta doble instancia. Es más, hasta se sabe que va a ser un plenario de 3 comisiones que van a llevar adelante esta discusión. Habló Agustín Domingo, de la provincia de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, de esta manera. Respecto al proyecto de ley que acaba de enviar el Ejecutivo, que entiendo todavía no comenzó el tratamiento en comisiones, la verdad es que lo que está proponiendo el gobierno, es cierto que había en el Ejecutivo y a lo largo del tiempo se incorporaron muchos controles que tal vez excedían o desalentaban a que la gente exteriorice su capacidad tributaria, su capacidad económica, muchas veces a partir de ahorros que se habían tenido por el ejercicio de actividades lícitas, ¿no? De ahorros o dólares que se compraron en el mercado paralelo de cambio, si se quiere, en el mercado informal, pero que no provenían de actividades ilícitas. Eran, si se quiere, pesos en blanco que se pasaron como ahorro a la economía informal. Lo que se está buscando es, bueno, todos esos controles y esa cantidad de información que se le pedía a uno cuando iba a hacer una compra o cuando iba a hacer una inversión, se están retirando esos controles e incluso presunciones de aplicabilidad de delitos económicos de la ley penal económica que claramente operaban como un freno a la movilización de esos ahorros, y en ese sentido me parece que está bien. Después, digo, son tantos años en que el fisco aplicaba este criterio que es muy difícil. Una ley no alcanza, hace falta un ejercicio continuado del fisco con esta actitud para realmente movilizar esos fondos, porque el que ahorró y tiene guardado esos dólares para una eventualidad o para el futuro, por una ley que no se sabe si cuando cambie el gobierno pueda volver a cambiar, va a ser difícil que lo haga circular, pero me parece que es un buen comienzo. La opinión del diputado Agustín Domingo, recordemos, él viene también de la provincia de Río Negro, que es como esto que decías vos, ¿no? Ahí el gobernador, Beletinec, tiene un peso específico, tanto para que el diputado se siente y acompañe la iniciativa, como para retasear ese apoyo. Ahora, sí, entre el gobierno nacional y que es Guillermo Franco, quien conversa con los gobernadores, no se ponen de acuerdo respecto a un tema, por ejemplo, coparticipar fondos que tengan que ver con
por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Sí. ¿Mm? Que es lo que están surgió en el reclamando CFI, y surgió en el día de hoy en el CFI, y no se ponen de acuerdo y no hay digamos, una respuesta favorable desde el gobierno nacional a las provincias. ¿Qué funcionario llama a un gobernador para decirle, bueno, decirle a Agustín Domingo que se siente o que no se siente en el recinto? Exactamente, exactamente. Es muy complicado y empieza a generarse distintas dificultades para el Ejecutivo Nacional, para el oficialismo aquí, para aprobar las leyes. A pesar de eso, bueno, el diputado Agustín Domingo, que además fue ministro de Economía de su provincia, le parecía importante e interesante y se ocupó también de diferenciar entre el dinero no declarado y de origen ilícito y todos estos recursos que no son exteriorizados porque fue justamente parte de la capitalización de ahorros de diferentes sectores argentinos, no necesariamente vinculados con el narcotráfico, que es parte de lo que también se encendieron las alarmas a partir de estas modificaciones que se plantearon. Sí, pero sobre todo, bueno, el oficialismo no ha convocado todavía este debate porque ni hablar de que el poroteo del recinto es una cosa, pero también el de las comisiones es otra. Entonces, hoy por hoy las firmas para el dictamen están ahí complicadas, ¿no? Claro. Por eso estamos viendo que no se abren las puertas de la comisión. Lo que sí se abre es mañana una serie de comisiones, entre ellas, el miércoles, 25 de junio, entre ellas la Comisión de Industria, que se va a reunir a las 12 del mediodía. Fueron invitados funcionarios nacionales y también representantes del sector de la industria de la pesca. Recordemos que están discutiendo toda esta cuestión. Hace ya varias semanas. Sí, de la trazabilidad de la pesca, pero también del sector, ¿no? Y son varios los funcionarios que van a venir o que se espera que vengan. Sí, sobre todo se espera la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Hablamos de Sergio Iraeta y también de un subsecretario de Recursos, es el de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla. Se espera que ellos asistan, pero además va a haber representación justamente de los trabajadores del sector. Hablamos de Florencia Garrido, presidenta de la Cámara de Industria Naval de Mar del Plata, Eduardo Mayotti, presidente del Centro de Maquinistas Navales, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, y Mariano Moreno, del Centro de Patrones Fluviales y de Cabotaje, entre otros, de una lista de una decena de expositores que van a estar justamente en esta comisión. Y también planteábamos que va a estar la reunión más importante de la jornada del miércoles, es la citación a las 16 horas de lo que es la comisión investigadora respecto a la estafa con la criptomoneda Libra. Sí, claro, ahí repetimos que lo va a estar coordinando Adrián Pagán, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. No está definida sus autoridades, su presidente. Las dos intentos hubo de designar a un presidente, terminaron entre los 28 diputados que integran esta comisión, 14 votando a un candidato y 14 votando a otro candidato. Ahí los libertarios postularon al diputado Bornoroni, Unión por la Patria postuló a la diputada Sabrina Selva. Ese 14 y 14 parece que por ahora queda firme, y veremos también la comisión cómo avanza, porque avanzó en hacer algunas citaciones. Sí. Veremos cuántas son las citaciones que finalmente se van a dar y quiénes van a concurrir el próximo día miércoles. Sobre este tema habló el diputado Fernando Carvajal. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando de este tema. Yo no veo salida, honestamente, no veo salida. Siguiendo la iniciativa de Ferraro, hemos firmado y lo hemos acompañado en la propuesta que él ha hecho de que a través del recinto esto se pueda destrabar a través de una nueva conformación que decida el plenario. Yo lo veo muy difícil porque el bloque de la impunidad en esto, que es otro bloque, no el que acá hay otro bloque de la impunidad, que es el de la impunidad de Milei, está muy sólido y no hay forma de destrabar esto. Nosotros estamos evaluando las acciones, vamos a tratar de avanzar en el recinto con un nuevo método de elección del presidente. Evaluamos la posibilidad de hacerlo a través de la Comisión de Juicio Político, que también podría hacer esta tarea de investigación. Ahora, lo cierto es que también está trabada. Pero bueno, ahí puede haber alguna mayor posibilidad de destrabarlo. Yo a esta altura, honestamente, lo que espero es que la justicia, a la cual el bloque de la impunidad pone tantas fichas,
Sí, dicen que sea la justicia, que sea la justicia. Bueno, esperemos que no tarde 17 años como tardó con Cristina Fernández de Kirchner y con Javier Milei lo haga en tiempo oportuno, que es lo que ellos mismos están reclamando. Poca expectativa del diputado Carvajal de que esto se resuelva por este empate que se dio a partir de una interpretación forzada que se hizo de la resolución aprobada en mediados del mes de abril, ¿no? Cuando se dio en el recinto, se estableció, se planteó la resolución de la creación de esta comisión y se leyó y se dio a entender que eran los bloques. Bueno, ahí se interpretaron que eran interbloques, se modificaron muchos bloques para que pudiera haber incorporación, sobre todo de quienes tienen la intención, ¿no?, de la votación y de la investigación de la estafa con la criptomoneda Libra. Ahora, lo que pasa es que también se llenó la comisión de quienes no quieren que se investigue en el Congreso y prefieren que se haga en la justicia. Bueno, ahí está lo que va a suceder el miércoles, ¿no?, que es la presencia de invitados. Especialistas en criptomoneda, hay periodistas invitados, también están invitados a pedido de diferentes bloques el propio presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni. Es poco probable que ellos participen, ¿no?, de la reunión, pero sí invitados especialistas en criptomonedas están en algunos casos ya confirmados que van a estar presentes el próximo día miércoles. Eso fue lo último que se decidió en la última sesión la semana pasada, no la anterior, ¿no? La comisión que, como no se ponían de acuerdo, dieron la información de quiénes iban a ser citados. Exactamente. Sí, no, algo que comentábamos, ¿no?, respecto del plazo que tiene esta comisión para actuar. Cuando se sancionó esta resolución, se aprobó esta resolución por el Pleno, se dispuso que durante 3 meses, ¿no?, iba a justamente trabajar esta comisión investigadora. Y bueno, hay que ver el oficialismo cómo toma ese punto, porque cuando se reclamó justamente por esto en la sesión, ¿se acuerdan que hubo como 2 horas de discusión reglamentaria? Que algunos de los integrantes, no del oficialismo, pero aliados como Silvana Giudici, dijo: la comisión ya está funcionando. Y Nicolás Mayoraz también, ¿no? Entonces, la oposición presentó ahora un proyecto de resolución que habrá que ver qué destino tiene, porque también en todo caso hay que emplazar a las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos para que lo trate, respecto de aclarar algunas cosas de esa resolución, modificar esa resolución, de modo que la oposición tenga la presidencia, el presidente pueda desempatar en caso de empate en las resoluciones que se tomen, y también que los 90 días corran a partir de que se elijan las autoridades, cosa que todavía no pasó. Exactamente, como no se pueden poner de acuerdo, no están las autoridades, pero la comisión está funcionando con la coordinación de Pagán, ¿no?, del secretario parlamentario. Y como no están esos puntos y esos detalles que bien dice Meli, el oficialismo que dice, la comisión ya está. Y la oposición dice, no, todavía no arrancamos nosotros todavía. Pero están con discusiones reglamentarias. Si ya se reunieron 2 veces. Exactamente. Bueno, está Pagán, está coordinando y el reloj va caminando. Sí, ahora va a haber que ver desde dónde se toman esas cuestiones, porque también la última sesión, que fue hace 15 días atrás, se intentó que el Pleno decida a las autoridades, se decidió finalmente, bueno, esta salida intermedia que es la definición del secretario parlamentario, y hay que ver si a partir de ese momento entonces también la oposición reclama el inicio del proceso del conteo de días, ¿no? No desde la aprobación de la resolución, sino desde el momento que finalmente se resolvió de algún modo la facilidad para que la comisión funcione, porque hasta ahora eran todas discusiones reglamentarias que impedían ir al fondo de la cuestión. Bueno, y es en definitiva lo que se está pasando en la comisión, y lo que se espera que cuando lleguemos al día 90, ahí veremos que se va a generar un nuevo cruce fuerte entre el oficialismo y la oposición. Sin duda, sin duda. Porque cada uno tiene su interpretación. Y el tema Libra va a aparecer también esta semana en el recinto de la Cámara de Senadores, ¿no? Porque forzaron muchas veces para que ese tratamiento también sea en el Senado, no se logró. Recordemos que Guillermo Franco sí estuvo presente aquí en Diputados. Bueno, nos vamos. Así que, Mary, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles. Así será, y nos vemos nosotros mañana aquí, pero estén conectados porque va a haber comisiones desde las 16 y las vamos a estar transmitiendo. Así es. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.